Plaza de España. Don Benito, provincia de Badajoz. Iglesia de Santiago Apóstol. El 25 de julio de 1958 se inauguró este retablo mayor de la iglesia de Santiago. La iglesia de Santiago Apóstol data de entre los siglos XVI y XVII. El primitivo retablo de esta iglesia se construyó en 1720, siendo restaurado entre los años 1925 y 1926 por el dominiquense Ramón Cardenal Velázquez, pero fue totalmente destruido durante la Guerra Civil Española en la primera mitad del siglo XX. En los años 50 del siglo pasado se construye el nuevo retablo. Fue diseñado por Honorino Buendía Villalba, basándose en fotografías y dibujos de Ramón Cardenal. La talla se realizó en la carpintería de Claudio Martín Soriano y entre sus trabajadores se encontraba Manuel Sánchez Miranda. El último tallista. Soy Manuel Sánchez Miranda, nací en Don Benito en el año 35. De Benito con mi padre hasta los 17 años que me entré con Claudio Martín, el maestro de talla, porque me gustaba más la talla que la banicería. Ajá. Pero cuando llegué llegué con Claudio hasta la Mili, en Madrid, en la Academia de Sanidad y Veterinaria. Y luego, pues cuando terminé de la Mili, pensaba yo entrar en mi casa de Baniza, pero Antonio Gallego quiso hacer el paso de Santa María y entonces me dijo, hombre, ayúdame a hacer esto, y luego ya se prolongó un poco más porque quería que hiciese otras cosas. Total que tuve 2 años. 2 años estuve allí. A los 25 años dejé la talla y ya lo que hice fue banicería y estuve hasta los 65 años. A los 65 años dejé, y como me gustaba la talla, pues entonces tengo yo en el campo un salón donde empecé a tallar cosas para mí, pero luego algunos se enteraban y me compraban las esas. Y así hasta los 80, que ya me salió la enfermedad esta de la mácula. Estas son algunas de las tallas en madera que conserva Manuel, obras de arte que evidencian un talento y habilidad excepcionales. Es que se hizo poco a poco, eso no fue una cosa directa. Son 3 cuerpos los que tiene el retablo, o cuando hacían un cuerpo, terminaban un cuerpo, eso se hacía en el taller de Antonio Romero, en la calle Don Miguel Arias. Ahí es donde eso. Pero nosotros no veíamos ni a los carpinteros, ni los carpinteros nos veían a nosotros. Yo, claro, entré sabiendo poco lo que había aprendido en la escuela de arte y oficio, con don Juan Aparicio, lo que aprendí, y claro, pues poco a poco, hasta que ya se dio cuenta el maestro que podía hacer algo del ese, y ahí estuve, pues duró el retablo ese
es que se hizo con muy poca gente y cuando estaban haciendo el cuerpo de beneficería, pues lo hacían muy lento. Haría un carpintero o otro tirador y cuando tenían algo hecho, pues se le llevaban a la iglesia y allí la armaban. Ajá. Y cuando tenían un cuerpo, luego se empezaba con el segundo. Ajá. Y luego con el tercero. Pues mientras preparaban el segundo y eso, pues nosotros no hacíamos una detalla. Ya. A Bueno, lo mejor al mes, a los 2 meses nos traían un eso. Y por eso se tardó tanto. Lo que más le impresionó durante aquella labor fue la aplicación de cola para la doradura de pan de oro por parte de un maestro venido de Sevilla, llamado Alfonso, hombre muy aficionado a la fiesta y al baile, a pesar de ser cojo, y de su recelo a dar a conocer la fórmula secreta de la cola. No hubo manera de que la desvelara. El que realizaba el trabajo era su ayudante, Pepe, el cual tuvo la mala fortuna de caer por las escaleras de la fonda donde se hospedaba, falleciendo 2 días después en el hospital de San Antonio. Me impresionó mucho porque tallábamos una cosa y luego te la dan 2 manos de escayola en una talla que tenía muy pocos relieves. sí. Pues claro, pues se estropeaba lo que es eso y yo les decía, digo, después de nosotros terminarlo esto bien, ahora lo había estropeado con eso. Dice, otra forma no hay. ¿Qué tipo de madera es? Pino. Pino. De Balsaín. En el retablo éramos los 2, pero que nos sobraba tiempo porque luego estábamos atendiendo a los ebanistas que cuando nos traían los muebles, sí. Pues lo hacíamos nosotros. Los cuadros son copias de obras de grandes maestros de la pintura española, Zurbarán, Velázquez, Murillo, El Greco, y fueron realizados por el pintor domenitense Juan Aparicio Quintana. Eso, don Juan se iba allí a Madrid y cogía apuntes iba una temporada allí y se quedaba en la casa de Juan Rueda, que era un tallista de aquí de Don Benito, y se fue a Madrid y en su casa se quedaba. Fotógrafo y dijo, os hago una fotografía, y entonces salimos a la puerta, que es el taller de esa esquina que está ahí. Al salir de esta calle, Sí. en la esquina, ese era el taller. Este es Antonio Gallego, este es Francisco Ortiz y este es el maestro, y este es Manuel Moruno, y este soy yo. Ese es usted. Sí, yo tendría aquí unos 18 años por ahí. Nos dice Manuel que la técnica se enriquece con el trabajo manual, con el dominio y habilidad de la mano con la gubia y el formón, pero que nunca se termina de aprender. El oficio de tallista no se aprende nunca. A mí me gustaba ser escultor, pero como no podía ser escultor, pues sí. Y don Juan quería que yo siguiera allí. Se lo dijo a mi hermano, qué lástima es que tu hermano podía haber sido un artista bueno, pero un artista que luego no tenía que comer, porque no se comía. Era don Olorino. Nosotros de la historia los tallistas no sabíamos nada. Nosotros lo que hacíamos era trabajar lo que nos traían y ya está. Y don Olorino venía casi todas las semanas, venía ahí al taller y decía, ¿cómo andáis de esto?
os tengo que preparar una u otra cosa, les lo digo a los carpinteros que vayan haciendo esto y Y esto. luego hecho por gente de... Eso sí, por aquí gente de Don Benito. Don Benito, que Eso son muy sí. importantes. Eso me decía Juan, digo, que este no tiene tanta importancia, esto no tiene relieve, la talla, que se ve muy plano. Y me decía Juan, ¿se ha hecho con gente de Don Benito? Digo, eso sí, que se ha hecho con gente de Don Benito. En realidad quiso ser escultor, pero las circunstancias de la vida lo impidieron y no pudo realizar su sueño, al igual que le sucedió a otros grandes artistas locales de la época.